Voy a silenciar a todos un ratito. Um, bien. La idea de este webinar es que podamos entender un poco las nociones de lo que es Internet de las Cosas. Antes que nada, obviamente, dejo abiertas las herramientas para que a través del chat me hagan las consultas mientras yo voy hablando, si es que tienen alguna, obviamente. Igual trataré al finalizar la charla, tratar de contestar la mayoría que me sea posible. Pero bueno, nada, entonces, déjenme empezar un poco con una introducción. Algunos ya me conocen, otros no, pero bueno, yo soy Alejandro Cordero, soy profesor, ante todas las cosas. Además, tengo un emprendimiento, soy director de una aceleradora de proyectos, se llama Neutron, que también les voy a explicar de qué se trata al finalizar casi la charla. Y me permito hablarles a ustedes con respecto a lo que es Internet de las Cosas. Para ello, déjenme compartirles un poco una presentación que preparé. Denme un segundo, que estoy preparando la apertura de la presentación. Bueno, ¿pueden ver la presentación en ese lugar ahora? Contéstenme por el chat si pueden. Sí, perfecto, todos me contestan que sí. Buenísimo. A ver si mientras quiero ver si no hay nadie que deje afuera. No, están todos. Bueno, la cosa es así. Esto es IoT, ¿no? La idea es comentarles un poco de qué se trata el IoT y resumirles un poco en breves palabras de lo que es este webinar, que es bastante corto y trata de un poco desmenuzar las palabras y hablar un poco de qué es la arquitectura y qué se puede hacer como proyecto, ¿no? Bien, los alcances de este webinar es un poco dar un panorama general de todo lo que es IoT y qué se puede desarrollar y qué podemos hacer con este nuevo sistema de trabajo tecnológico. Algunos aspectos básicos sobre cada etapa de lo que es IoT y lo que no vamos a ver, obviamente por razones de tiempo y otras cuestiones que tienen que ver con el webinar, son aspectos avanzados de capa de trabajo, temas de seguridad y privacidad, ¿no? Que son bastante complejos y que no dan en el aspecto de este ámbito para poder transmitirlos. Bien, les voy a robar aproximadamente 4 minutos para que vean un video y entendamos un poco qué es el Internet de las Cosas.
Disculpen, ahora sí tengo audio. No, les decía que, bueno, este video a mí me introdujo mucho en lo que es IoT, y creo que despertó un poco en mí toda la pasión que siento por esta tecnología, y se puede ver en ello bueno, qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y por último, lo que no se puede hacer es casi nada, ¿no? La idea es que todo se puede hacer en IoT y todo tiene solución, obviamente depende, a veces mucho depende del costo y de lo que vamos a emprender. Pero bueno, de eso se trata, soñar un poco y ver qué podemos hacer con estas herramientas. Un poco entonces para volver al tema, y charlar un poco al respecto. Ya les paso el link del video, que me lo están pidiendo por acá, así lo pueden ver tranquilo. Denme en 5 minutos y ya se los paso, antes de finalizar la charla, mientras tengamos el debate. Pero volviendo a lo que es IoT, bueno, el Internet, IoT significa Internet of Things, obviamente en inglés, Internet de las cosas. El Internet de las cosas, como nosotros lo conocemos, es la conexión de diferentes elementos o dispositivos al Internet, ¿no? La Internet que nosotros conocemos, la Internet cotidiana, es conectar personas a Internet, ¿no? Entre otras cosas. Pero el Internet de las cosas se diferencia muy grandemente y en un gran aspecto en eso, ¿no? En conectar dispositivos o cosas, eh, llevarlos a la red de redes. Como ven acá, hay 4 fotos, las cuales transcriben diferentes elementos de la tecnología, ¿no? Uno, como ven ahí, es el armado y ensamblaje de autos. El otro es un avión de caza bastante viejo, un brazo robótico y una máquina expendedora de coca. Bien, esto es una pregunta que me la pueden contestar si quieren y les dejo unos segunditos, pero ¿ustedes saben cuál de esos 4 fue el primer elemento IoT que fue creado? Bueno, déjenme decirles entonces, como nadie se atrevió, de esos 4 elementos, no, Ariel me dice brazo robótico y yo le respondo que no. El tema, Héctor me está preguntando si es la coca y la máquina expendedora, sí, es la máquina expendedora de coca, exactamente. Esto lo hicieron alumnos de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos en los años 70, donde incipientemente nacía lo que era ARPANET, que era una internet hecha para universidades. Empezó en la Universidad de Carnegie Mellon y luego se expandió a todo el país este tipo de red para intranet, digámoslo así, para trabajo colectivo. Salió bajo una necesidad, obviamente, generalmente los ingenieros responden a un problema. El problema era que los chicos de Carnegie de informática tenían que llegar a la máquina expendedora del campus, que quedaba muy lejos, para ellos le quedaba como 500 metros. Pero el problema era que cuando llegaban a la máquina y tenían mucha sed, se encontraban con que la máquina estaba vacía o no tenía más Coca-Cola. Por lo tanto, había una necesidad de poder generar un mecanismo o algo que les informe el estatus de la máquina, si había o no Coca-Cola para salir de donde estaban hasta allá. Fue con eso que le pusieron un par de microchips y lograron a través de la red ARPA, hay un programita pequeño desarrollado en Pascal, pudieron obtener los datos que necesitaban. Entonces la máquina le avisaba cuando no tenía más botellas o qué cantidad de botellas tenía, porque también los switch le indicaban ese tipo de aspectos. Entonces, esa fue la primera revolución. Esto, como les repito, empezó en los años 70, se amplió un poco más en la década del 80 y en el 92 ya obviamente fue reemplazada por la red de Internet, o sea, porque ya Internet había llegado a su inicio de esplendor, digamos, en el año 92. Así empezó IoT y en Estados Unidos precisamente. Este es un ejemplo muy práctico, es como un elemento IoT generado por la empresa General Electric, me equivoqué. Hizo un sensor, desarrolló un sensor para plataformas petroleras,
Y gracias a ese sensor, digamos, hubo un problema se descompuso la plataforma. Y luego de eso, vimos que si ese elemento IoT no estaba, hubiera causado un montón de daño, obviamente económico, 7.500 millones de dólares, hubieran sido el daño que hubiera causado al no tener el diagnóstico rápido de lo que había pasado debido al sensor IoT que se había desarrollado por la empresa General Electric. Sí, Héctor, voy a compartir la presentación si es que lo quieren, no hay ningún problema. En septiembre de 2015, un chico, interesante este caso, un chico llamado Paul, digamos, fue a hacer actividades físicas y se sintió muy mal ese día. El tema es que pensó que era algo tonto, ¿no? Y que yendo a la noche a la cama a dormir se le iba a pasar. Pero él días antes había comprado su Apple Watch, su teléfono inteligente. Y el Apple Watch empezó a registrarle su monitoreo cardíaco. Al despertar a la mañana se dio cuenta que su frecuencia cardíaca no estaba bien. Y bueno, y se dio una casualidad también que el padre era médico, y al darse cuenta de que eso no estaba bien y que al día anterior había estado mal, hicieron un diagnóstico y pudieron entender que el chico estaba sufriendo de un problema congénito cardíaco. Entonces fíjense cómo ya en muy temprana tiempo y en un elemento no pensado para tal función, pudo diagnosticar un caso muy grave, una diagnosis grave de cardiopatía, ¿no? Esto todo realizado con un variable, con el smartwatch en este caso. Las proyecciones del Internet de las Cosas, o sea, tiene un progreso muy interesante. Digamos, como yo les fui mencionando, se empezaron a hacer artefactos primordiales, entre comillas, llamado IoT en el año 1950. Ya en el 75 empezábamos a tener más de 10.000 dispositivos, en el 2003 500 millones, y bueno, así sucesivamente, a llegar al día de hoy, por ejemplo, el 2020 son 30 billones de dispositivos conectados a la red, y se espera que para el 2050 sea mayor a 100 billones de dispositivos. Es por eso que me detengo acá un poco y decirles que, como yo lo veo, y creo que ustedes lo pueden ver también de este aspecto, aquel que desarrolle, fabrique o produzca algo relacionado con IoT va a ser un negocio, sinceramente. Sea software, hardware o cualquier elemento que ayude al desarrollo de esta tecnología, va a hacer que las personas que generen ese tipo de emprendimientos tengan muy buenas proyecciones económicas, seguramente sí, ¿no? Otro dato no menor es una revista que busca primero encontrar cuáles son las 5 tecnologías que van a romper el mundo de acá al 2025. Como ven, la primera es inteligencia artificial, la segunda el Internet de las Cosas, la tercera es social media, la cuarta es blockchain y la quinta Big Data. De hecho, es todo una madre, es un mix, porque el Internet de las Cosas contiene a veces inteligencia artificial, el Internet de las Cosas contiene blockchain, y obviamente sí o sí contiene Big Data. Y social media, bueno, parte de algún proyecto puede llevarlo a hacer. Fíjense las ganancias que se esperan en este tipo de tecnología, en cada una de ellas, son exorbitantes, ¿sí? Estamos hablando de miles y billones de dólares por el desarrollo de este tipo de tecnologías de acá a corto plazo, al 2025. Para entender un poco del IoT, podemos dividirlo en dos grandes ramas, el IoT y el IIoT. Una es industrial, el IIoT, y el otro es de consumo masivo, ¿no? De consumo normal, digamos así. Que ese es el IoT como lo conocemos. Como ven, a la izquierda el industrial y a la derecha el consumer o común IoT. En la rama de consumer vamos a tener los variables, o el smartwatch, alguna zapatilla inteligente, nuestro celular, obviamente, las TV y algún tipo de dispositivos que tengan que ver con este tipo de cosas que yo estoy nombrando. Además de eso, también vamos a tener domótica, que está dentro de lo que es consumer, como, bueno, obviamente aplicaciones de monitoreo de hogares, monitoreo de algún tipo de aparatos, como por ejemplo
aire acondicionados, lavarropas, tostadoras, microondas, ¿no? Y por el lado industrial, bueno, tenemos obviamente maquinaria pesada, transportación, smart cities o ciudades inteligentes, automatizaciones, fábricas, industria de la medicina, ¿sí? Eso más o menos en grandes rasgos, cómo se dividen en ámbitos generales el industrial y el consumismo general. ¿Cómo nace el IoT per se? Bueno, esto está pensado así. Esto no es un cliché, esto es algo que se escucha en las personas que estamos, y los que no estamos también metidas un poco en lo que es la industria de tecnología. Ya se hablaba hace rato de la industria 4.0, ¿no? Pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de industria 4.0? Al igual que IoT. Bueno, esto nace en el año 1784 con la primera revolución industrial, que esa se supuso se llamaba Industria 1.0, que fue la máquina a vapor, entre otras cosas. En el año 1870, con el Fordismo, con el Taylorismo, ¿no? Con la generación de productos en forma estandarizada, como lo hace Ford, ¿sí? Generar pieza por pieza, de ensamblaje desde el inicio hasta el final, hasta tener la materia prima. Esa es la industria 2.0. La industria 3.0, que nace en los años 70 más o menos, es todo lo que tenía que ver con automatismo y la electrónica. Ahí nace fuerte ya el apego a la electrónica inducida a la industria, por lo tanto moviliza la automatización y así genera grandes cambios en este lugar. Y luego ya en la industria bien 4.0 nace en Alemania, que ese es el concepto. La industria 4.0 nace en Alemania, y es propuesta un poco esta terminología de industria 4.0 en la feria de Hannover en el 2011, y que ganó adeptos con este nombre a lo largo del tiempo, y así se fue transmitiendo, y a lo largo de estos tiempos se sigue hablando de ese mismo término de industria 4.0. Cuando no, los alemanes haciendo punta en esto, ¿no? Pero bueno, ya yendo un poco más a lo que es una arquitectura IoT, o sea, ya pensando en mi dispositivo IoT, o sea, mi elemento IoT, lo que yo genere como concepto IoT, va a tener que tener estas cualidades, en principio, ¿sí? Estos patrones, como puse aquí. Mi dispositivo va a tener que registrar algo, ¿no? Y actuar, quizás. Eso son dos opciones. Pero censar seguro, ¿sí? Entonces, ese dispositivo va a censar algo, por ejemplo. Lo va a enviar a la red, ¿sí? Y de la red a una aplicación. Así de simple, son cortitos estos pasos. Entonces, censa, lo envía a la red de redes, internet, a través de algún protocolo, y luego lo podemos levantar a través de una aplicación. Eso sería un concepto muy macro de lo que sería un proyecto IoT, ¿sí? Como dije anteriormente, tenemos el sensor conectado que envía la información, la lectura remota, y también podría ser un control remoto del elemento que yo voy a fabricar. Entonces, también resumiendo un poco de cómo está armado todo el stack de fabricación de un elemento IoT, lo puedo concebir en estos 5 pasos. Va a estar constituido por un hardware, por un software embebido, una comunicación que va a ser necesaria para llevar todo lo que tengo como datos al cloud, una plataforma de cloud, o de cloud en castellano, obviamente, para que no están acostumbrados al término, es nube, todo o sea, lo que creen que es, sí, es llevar el dato a la nube, a internet. Y después ese dato que está llevado a la nube, bajarlo a una aplicación para que pueda verse de un celular, de una PC o de donde yo quiera visualizarlo. Así sería el stack de introducción para desarrollar un dispositivo IoT. Volviendo al stack, vamos a empezar a hablar un poco del hardware, ¿no? Que va a ser el elemento que va a controlar todo el sistema. El hardware también se resume en estos 3 pasitos. El hardware microprocesa todo lo que tengo, o sea, es como un cerebro el hardware. Tiene un controlador, obviamente. Adquiere el dato y lo envía. Eso es lo que hace un poco, en resumidas cuentas, el hardware, ¿sí? Tenemos 2 tipos de trabajo de nuestro hardware.
puede ser Edge Computing o Cloud Computing. Quiere decir que puede ser físico o virtual, ese hardware. En todos los casos que por lo menos vamos a ir manejando, vamos a trabajar con el Edge Computing, que va a ser desarrollar nuestro hardware para que haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Las opciones de hardware, bueno, son miles, pero yo quiero resumir en tres cortitos puntos nada más. System on Chip, o SoC, como se conoce, que es uno de los ejemplos, es el Arduino, o toda la tecnología similar que anda dando vuelta. Programador lógico, una controlador lógico programable, que es una mini computadora, pero industrial, realizada para hacer automatismos, en este caso un PLC, ¿no? Reduciéndolo en palabras. Y luego tenemos una single board computer, que es, puede ser una Raspberry Pi, una Beagle One o alguna placa parecida, que ya supera, obviamente, 100 veces al System on Chip, porque es una computadora, ya propiamente dicha. Pero para cuando empezamos a desarrollar un hardware tenemos que tener muchas cosas en cuenta. No cuán potente es, eso obviamente es importante. Pero los puntos más importantes para el desarrollo de ese hardware son algunos de estos puntos que resumo. Es el consumo energético, muy importante, o sea, tiene que ser de bajo consumo, totalmente. Tengan webtalk para eliminar problemas susceptibles a la programación o algún tipo de problemas que surjan que no tengan que ver con la programación, pero que interfieran con mi dispositivo. Webtalk es como si lo podemos traducir en castellano, es un perro guardián, entre comillas, que puede ser por hardware o software, que va a estar viendo si hay algún problema de ejecución, y lo que hace es reiniciar el sistema para que comience de vuelta y olvide un poco lo que pasó para ver si es un problema de grado susceptible externo. Va a tener que tener una salida de comunicación física, digamos, en este caso una salida seria para comunicarse contra, digamos, el mundo, ¿no? Contra mí, para yo actualizar el software, actualizar el hardware o actualizar todo lo que tenga que hacer a través de una salida seria de comunicación. También lo que tengo que prever cuando yo desarrollo ese hardware, obviamente, es de donde depende donde yo viva, si vivo en Argentina, si vivo en Uruguay, si vivo en Venezuela, si vivo en Estados Unidos, depende de donde viva, tengo que saber que los componentes, dónde están los componentes, si hay stock local o si hay stock importado, si los puedo importar o no los puedo importar, ¿no? Nosotros sabemos mucho de eso en nuestro país porque en Argentina tenemos bastante inconvenientes, depende del modelo de gobierno, a veces se puede importar todo y a veces no se puede importar nada. Entonces es muy importante saber que lo que desarrollemos se encuentra en forma local, ¿sí? O se puede importar de alguna forma. Después, que el costo total que hagamos, obviamente, es muy importante. Hay que reducir costos, ¿no? Eso es lo más importante en todo proyecto. Mientras más barato, más viable es. Después, un paso más adelante, un paso más arriba, más adelante, sería obviamente ver qué carcasa o diseño de ensamble preparé, ¿no? ¿Se va a hacer ¿se va a hacer en el país o se va a hacer afuera? Eso lo tenemos que ver y bueno, hay varias fábricas que producen ese tipo de aspectos. Bueno, ahí doy un ejemplo de lugares donde se puede prototipar, digamos, en serie algún tipo de carcasa o de ensamble. Entonces, lo primero que teníamos era un hardware. Lo segundo que vamos a tener es un software embebido, ¿no? Es un software que vamos a desarrollar nosotros. Un poco acá sintetiza lo que es software embebido, que es un sistema dedicado para realizar algunas funciones en un dispositivo no típicamente considerado computadoras. Estos son dispositivos seguramente no considerados típicamente como computadoras, porque no llegan a serlo tan así, ¿sí? Generalmente un Arduino o algún elemento de sistema embebido no llegan a ser computadoras per se. Pero obviamente cumplen la función que queremos, ¿no? ¿Dónde hay sistemas embebidos? Bueno, en todos estos ejemplos que estoy mostrando, en una Play, en el celular, en un control de semáforos, bueno, en electrodomésticos inteligentes que ya se venden en Argentina, bueno, y obviamente en autos, ni hablar. El software en sistema embebido, o sea, nosotros vamos a tener que programar seguramente, cuando queramos desarrollar nuestro propio hardware. Por lo tanto,
La programación es muy importante. Para ello vamos a utilizar varios lenguajes, de hecho existen infinitos, ¿no? Pero yo doy un ejemplo acá del C, que es el más utilizado, pero luego tenemos el Python, puede ser C++, puede ser Arduino IDE, puede ser, hay un montón de IDEs para programar, y no está, digamos, uno puede elegir el que más cómodo se sienta, ¿no? Y también tiene que ver con el hardware, porque a veces el hardware que yo elijo está restringido para programarlo en un cierto lenguaje. Eso depende también de la elección mía. Entonces, ya yendo un poco más al software y hablando así en detalles macro, por ejemplo, si nosotros programamos en el IDE de Arduino, que es un pseudo C, vamos a encontrar estructuras de bucle, donde nuestras estructuras de programación son de repetición infinita, ¿no? Así, por eso se llama superloop. Este es un ejemplo, por ejemplo, de superloop hecho con Arduino, básicamente. Solamente viene a modo de ejemplo, no requiere que ustedes lo sepan ni nada menos. Pero es un ejemplo de stack de programación de Arduino IDE para hacer un bucle de programación de un LED que se prende y se apaga. Buenas prácticas, o sea, ¿qué debemos hacer cuando nosotros desarrollamos un software? Lo que tenemos que hacer obviamente es debuguearlo, o sea, probarlo un montón de veces, hacerlo correr un montón de veces, para ver que todo funcione bien y por lo menos no tengamos ningún inconveniente preliminar para poder enviar así la producción masiva del elemento, ¿sí? Entonces hay que tener obviamente antes una práctica de debugueo para proponer que nuestro sistema sea apto para el desarrollo en escala. Una parte muy importante es la comunicación. Ya habíamos avanzado con varios stacks, pero el stack este es uno de los más importantes. ¿Cómo llevo ese dato a donde lo tengo que llevar, ¿no? Para ello tengo que encontrar muchas cosas también que me sirvan, ¿no? Y que contemplen un elemento totalmente robusto para la fabricación. Primero, que sea bajo consumo, que eso ya lo dijimos muchas veces, que sea seguro, ¿no? En todo aspecto. Y que sea escalable. O sea, que si yo quiero hacer 1.000.000 de dispositivos, lo pueda llegar a hacer, ¿sí? O 10 millones, lo que sea necesario. Para ello nosotros vamos a encontrar varios tipos de comunicaciones y enlaces físicos. Por nombrar, voy a nombrar solamente 4 en este caso, pero hay muchos más quizás no, hay muchos más obviamente. En este caso voy a nombrar Zigbee, Wi-Fi, celular y satelital, y LoRaWAN, que son uno de los más utilizados. Sí, Bluetooth también entra acá y hay un montón más. Después para mensajería vamos a usar seguramente MQTT, que es un protocolo, pero hablaremos de eso luego un poquito. Esta es una red LoRaWAN, que LoRa significa long range, o sea, largo alcance. WAN es la red, ¿sí? Lo que me permite a mí LoRa es conectar un dispositivo, el que yo fabrique o diseño o desarrolle, a gran distancia, con bajo costo y bajo consumo, y todas esas características que yo necesitaba. Por lo tanto, LoRa es una comunicación ideal para este tipo de proyectos. Yo tengo mi dispositivo final y si eso se va a comunicar con un concentrador gateway, con una antena, el cual va a leer la data, y esa data la envía a la red de redes, a un servidor cloud, y luego lo puedo levantar en aplicaciones o en algún otro dashboard que yo diseñe. ¿Cuáles son los pros y los contras de LoRaWAN, ¿no? Que estábamos hablando recién? Bueno, los pros, como dije, diseñada y usada solo para IoT. O sea, está pensado muy en elementos de IoT, de hecho es la tecnología de IoT por excelencia, porque es open source, porque es open hardware, y porque, bueno, y es de bajo costo, ¿no? Que ahí lo dice también, bajo costo, bajo consumo, largo alcance y abierto. Todo lo que yo repetí recién está ahí. Las contras son muy pocas, ¿sí?
Pero bueno, por nombrarlas que no es poco, es la cobertura actual. De hecho, en Mar del Plata, donde vivimos nosotros, hay cero cobertura LoRa, ¿no? Y en Buenos Aires hay 4 antenas. En Europa no pasa eso, en Europa se está lleno de antenas y hay una cobertura totalmente interesante, ¿no? Hay países donde están totalmente cubiertos, como Bélgica, que tiene todo su país totalmente cubierto con LoRa, ¿sí? Con comunicación LoRa, entre otras cosas, ¿no? Bueno, unos datos para que vean y quieran investigar ustedes propiamente en alguna, si quieren interiorizarse mucho más de esto, pueden usar YEAP y pueden ver TTN, que es de Deep Network, que es la red de cloud que necesita para comunicarse con dispositivos LoRa. Otro sistema de comunicación que algunos ya conocen por ahí, pero no en este que les voy a presentar, es la comunicación celular. Nosotros podemos mandar datos IoT a través de la red celular, obviamente, a través de un SIM, ponemos el chip y mandamos mensajes. Pero fíjense que si eso lo hacemos bajo el método tradicional, o sea, por contratación de algún abono, vamos a encontrar que eso se vuelve caro al final, ¿sí? Por lo tanto, este sistema se llama Hologram, es un sistema utilizado a nivel internacional para comunicaciones IoT. Se contrata, si yo vivo en Argentina lo puedo comprar, es una tarjeta que me llega. Y obviamente es prepaga, se paga en dólares, pero los abonos son muy reducidos, ¿no? Esos abonos reducidos son más baratos, obviamente, que los locales, está claro. Y se utiliza solo para comunicación IoT y no para mandar mensaje WhatsApp ni nada de eso, es solo para comunicación IoT, ¿sí? Los Pro, un pro que tiene, obviamente, si la ciudad tiene cobertura total en 4G, en 3G, obviamente esta tecnología va a ir bien, ¿no? Eso está claro. Ahora, la contra, obviamente, que si me voy de la ciudad, yo no quiero irme muy lejos, pero acá hay un ejemplo local. Nosotros vivimos en Mar del Plata y si queremos trasladarnos a Balcarce, que queda a 70 kilómetros, y en muchos lugares de acá a Balcarce ni siquiera tenemos cobertura, así que es muy difícil para una persona del campo tener cobertura con este tipo de dispositivos. Y el consumo está ahí, tampoco ni es mucho ni es poco. Es un consumo medio, ¿sí? De energía. Para que quieran seguir viendo e investigando, bueno, les propongo que investiguen un poco más de Orogram y SIM 900. Luego, la otra alternativa que aparece es la satelital. Inmarsat es una de ellas, es un ejemplo, es una compañía satelital que ofrece comunicaciones prepagas también. Pero acá hay un pequeño detalle, o sea, el hardware que yo voy a necesitar en tierra, que sería ese Arduino con una placa de Inmarsat, el hardware no baja de $1.500 por dispositivo. Y además la comunicación, estamos hablando de $1.500 anuales para envío de datos, más o menos. Entonces, como ven acá, mi dispositivo envía la señal al satélite, el satélite a la Ground Station, de la Ground Station, lo resumo, a la nube. Entonces los Pro, cobertura en todo el mundo, eso está claro. Ahora, los contras, muy altos costos, muy alto consumo de energía, y los datos son limitados, tampoco puedo mandar 1.000.000 de datos, ¿sí? La otra red de Inmarsat es Iridium, que también es otro proveedor de tecnología de comunicaciones prepagas. También igual que esto, con las mismas características, con pros y contras. Y bueno, un poco más avanzado ya en QTT, que ya es el tema de del segundo curso. Introduzco un poco más que en el segundo curso que voy a dar, que es la segunda parte de esto. Vamos a ver ya trabajo en IoT, vamos a hacer un proyecto muy cortito, muy rápido, donde vamos a poder ver, ustedes van a poder ver en cámara, en vivo y en directo, cómo podemos, con 2 elementos, comunicarnos a la red y que esa red me devuelva datos. Y lo vamos a hacer rápidamente con muy bajo costo, para que, bueno, sepan. Por ejemplo, vamos a hacer una aplicación de lectura de temperatura muy simple, para que ustedes, como la que propongo acá en este slide, la idea, la idea es, la idea es entonces que en la próxima parte vamos a hacer esta aplicación
tomar la temperatura, publicarla en el broker, y del broker tomarla desde la PC o desde un dispositivo móvil, ¿no? Que esa es la idea. Y van a ver que es simple, no vamos a tener que tirar, o sea, les voy a dar los códigos, simple van a pegar, copiar y pegar esos códigos y no van a tener que tirar ni un solo código para lograr lo que yo les digo, y lo vamos a hacer en menos de 5 minutos o 10. Súper simple. Los pros y los contras de MQTT, bueno, es un protocolo estándar. La verdad que es el más implementado en IoT, si no es el líder en IoT. Tiene un alto consumo energético si lo hacemos por Wi-Fi, pero bueno, la idea es no tratar de utilizar tanto Wi-Fi sino otros medios de comunicación. Y para seguir un poco e interiorizarse, hay algunos caminitos para seguir que pueden investigar qué es Mosquito, Awaze de Amazon IoT y MQTT Zen, que son proveedores broker de MQTT. Un desafío siguiente son los satélites, ¿no? Que bueno, ahí me voy a, digamos, hablar un poquito más con ustedes apenas estemos terminando en 10 minutitos más esta conversación de esta presentación. Les voy a dar un caso real. Unos amigos se llaman Ponce, Ponce es la empresa, es una startup de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hicieron un desarrollo, empezaron jugando. Empezaron con un Arduino y empezaron con un Arduino y un módulo GPS, módulo GPRS, poniéndole un chip de celular en una chacra. Ellos empezaron a ver que los productores tenían pérdidas millonarias. Por ejemplo, acá en Argentina, en Balcarce, que es una zona donde hay muchos cultivos, por ejemplo, de papa, hay muchos, digamos, sistemas de riego, ¿no? Esos sistemas de riego son muy costosos y obviamente producen muchas fallas. El productor generalmente vive a 200 kilómetros de donde estamos hablando, porque, digamos, perdón, hace 200 kilómetros por día, porque vive en Mar del Plata, por ejemplo, y viaja, por ejemplo, entre 75 y 100 kilómetros para ir, entre 75 y 100 para volver. Entonces eso lo tiene que hacer casi todos los días, por lo tanto pierde días de sus vidas, pierde plata, porque si se cae uno de esos pivots de riego, está estimado que pierden alrededor de 1.5 millones de pesos por año, cada productor. Gastan en energía, o sea, en nafta y en todo lo que necesiten, más de 100.000 pesos por año, entre otros. Y obviamente la pérdida en agua, si es que se falla este sistema, es monstruosa. Por lo tanto, acá ven que es un pivot, les muestro. Estos son los pivots. Y a veces estos pivots se traban, se caen, o se traban y se quedan, inundándose los campos, generándose una tragedia bastante interesante. No solamente se pierde la cosecha, sino que también se arruina el pivot, que es un elemento sumamente caro. Por lo tanto, voy a contarle el caso de Esteban, que es un hombre que se traslada, como les dije, 200 kilómetros por día. Va hasta Balcarce, hace sus recorridos para ver estos pivots y vuelve a su casa. Lo que desarrollaron los chicos de Ponce, que esto es una aplicación real, y ellos ganaron dinero haciendo esto. Hicieron un sistema de monitoreo online, donde le propusieron al productor poner su sistema de monitoreo, ahorrándole tiempo, dinero y recursos. El productor antes hacía esto, ahora hace esto. Se queda en su casa, monitorea los pivots y le da un estatus general de cómo va todo. Esto es el ejemplo real, este es el equipo de Ponce instalado en un pivot. Como verán, cada uno de esos pivots, actualmente ellos usan tecnología, empezaron con un Arduino, obviamente, hoy ya tienen desarrollos totalmente propios. Hoy están usando comunicaciones satelitales, como Inmarsat y el otro que Iridium, que anda dando vuelta. Siguen siendo totalmente costosos, pero la verdad que los productores lo pagan, porque vale la pena. Esto se hizo porque, bueno, se ve un poco con el tema de la producción de alimentos va a tener que aumentar, ¿sí? Esto se lo dice la FAO, eso después vamos a hablar un poco. Estos son los retornos que ellos esperan de ganancia, 4 millones en Argentina, perdón, 135 millones en Argentina y 1.2 billones en todo lo que es, digamos, el cono de América, ya que hay necesidad bastante interesada sobre el producto.
El ejemplo es fácil del que ellos construyeron. Si lo ven a la izquierda, en este caso está explicado con LoRa, pero hicieron un dispositivo que lo programaron con Arduino, se comunica con LoRa de una punta a la otra, luego de eso se lleva a la red de redes con Wi-Fi, eso se comunica con el MQTT Broker, que es lo que yo les voy a mostrar como protocolo, y luego de ahí lo llevan a su aplicación para verla en el... Entonces, terminado ahí un poco la explicación de qué es el IoT y un caso importante de uso, ¿no? Y de desarrollo local, con muchas ganancias, yo les voy a mostrar otro proyecto también más de desarrollo local, obviamente esto ya me involucra a mí y a mi equipo de trabajo, que es InnovaSpace, ¿no? InnovaSpace es una empresa o una startup desarrollada para dar y brindar comunicaciones IoT en forma global. Primero, obviamente, en Argentina, en Sudamérica y luego en el mundo. La idea es proveer comunicación LoRaWAN de muy bajo costo a todo el mundo. Esto nace, obviamente, desde un pensamiento de que, como yo hablé antes, la FAO y la Organización Mundial, la ONU, perdón, prevén que para el 2050 vamos a necesitar un 70% más de producción de comida, ¿sí? Y a los ritmos que vamos, con la tecnología que vamos, no lo vamos a lograr. Por lo tanto, necesitamos poner IoT en todo el agro, entre otras cosas, ¿no? Eso va a mejorar notablemente la productividad. Por lo tanto, si voy a pensar en IoT, voy a pensar en LoRaWAN, que es la comunicación primordial en dispositivos IoT. Otra cosa muy importante y un dato sumamente impactante es que el 70% del mundo está sin cobertura 2G o 3G, o ningún tipo de cobertura, de hecho. Lo que ven en blanco es lo que está sin cobertura. Entonces, y en nuestro país no es ajeno a eso. En nuestro país es aproximadamente un 70% la falta de cobertura en todo el país. Y en América Latina un 80%. Como ya dijimos, LoRaWAN es IoT. IoT es el mercado que más va a crecer en el mundo en los próximos 5 años. ¿Por qué LoRa? Y porque LoRa es de muy bajo costo comparada con tecnologías satelitales, ¿sí? Muy bajo costo. El desarrollo, el producto, el diseño y también la comunicación. ¿Comparado con quién? Por ejemplo, con Iridium, que es una comunicación satelital que yo nombré antes, estamos hablando de 800 a 1.500 dólares por dispositivo por año. En cambio, lo que se va a ofrecer nosotros en comunicaciones, estamos hablando de cobrar o de tener un profit de 3 dólares por dispositivo por año, ¿sí? Fíjense en la diferencia, ¿no? 3 dólares por dispositivos por año. El objetivo para llegar a esto es lanzar una constelación, obviamente, ¿no? Porque un satélite no va a cubrir casi en tiempo real todo el mundo. Hay que lanzar una constelación y esa constelación son 100 satélites, ¿sí? ¿Cómo se van a comunicar? Es simple. Yo tengo mi dispositivo final, bueno, mi dispositivo que yo desarrollé. Yo soy un emprendedor, como ustedes lo son, por ejemplo, y desarrollan un dispositivo. Ese dispositivo se va a comunicar a través de mi satélite, dándome la información de ese dispositivo, y yo la voy a bajar a una ground station, que es una antena donde va a concentrar toda la data que yo envíe, y luego de esa antena va a ir directamente a la red de redes, para que ustedes puedan visualizarlo en una aplicación o en un dashboard. El objetivo final de esta campaña o de nuestra startup es conectar 10.000 dispositivos en un satélite, logrando así 1 millón de dispositivos. Por lo tanto, teniendo una ganancia, un profit de 3 millones de dólares con ese millón de dispositivos conectados por año. Un gran ejemplo de trazabilidad y de monitoreo es la Argentina. La Argentina actualmente tiene 50 millones de cabezas de ganado. Y es necesario, obviamente, por requerimiento para exportar, que cada ganado tenga trazabilidad. Trazabilidad significa saber qué hace la vaca desde que nace hasta que muere. Entonces, para tener esa trazabilidad, sí o sí debe llevar un dispositivo IoT. Por lo tanto, es una exigencia que va a tener que cumplir el país, y está cumpliendo y lo va a tener que cumplir a rajatabla de acá a 20 años máximo. Entonces tenemos ahí, obviamente, un volumen interesante de conexión IoT, 50 millones de cabezas, por ejemplo. Entonces, explicándome un poco la campaña que vamos a lograr nosotros, la idea es que la primera etapa de esta campaña va a ser el primer lanzamiento de un satélite para fines del 2021. El segundo
es largar 2 satélites en fines de 2022, y la última etapa, la cual sí estamos buscando financiación, es largar los 97 satélites para finales de 2023-2024. Ese es un poco que es InnovaSpace, que también es una empresa que desarrolla dispositivos comunicaciones para dispositivos IoT. Bueno, aquí un poco se termina la presentación, pero lo que quiero mostrarles es también algo recontra súper importante, creo que lo están viendo, de qué es Neutron. Ustedes lo que va a pasar es que tengan ideas, capaz que desarrollos ya avanzados, y obviamente tienen un problema. No saben cómo venderlo, no saben qué hacer, no saben cómo publicarlo, no saben cómo hacer el hardware, no saben cómo hacer el software, tienen la idea general. Entonces, para eso están, obviamente, las incubadoras y la aceleradora de proyectos. Neutron es una aceleradora, obviamente. La aceleradora Neutron, obviamente, queda cita en Mar del Plata, donde nosotros vivimos, donde estamos nosotros digo, InnovaSpace y todas las empresas que están trabajando. Es un ambiente totalmente colaborativo de trabajo, donde hay más de 100 puestos actualmente y va a haber 100 puestos más, más de, sí, 150 puestos más después en el mismo edificio. Tiene espacios de dispersión, tiene salas de reuniones. Bueno, es un lugar totalmente tecnológico de trabajo. Algunas de las empresas que ya están trabajando ahí adentro, bueno, obviamente nosotros, InnovaSpace, Freenos, Andrómeda, que hace inteligencia artificial y blockchain y no me acuerdo qué otra cosa más. Y Day3 es una empresa que hace monitoreo de alarmas, por ejemplo, y monitoreo de medidores de energía inteligente. Todos ellos están dentro de la aceleradora. Los objetivos de nuestra aceleradora son muy simples, es impulsar, ayudar, aportar y ofrecer todo lo que el proyecto necesite. Si tenés una idea innovadora, algo que totalmente superador, tecnológico, obviamente tenés que pensar en nosotros, tenés que venir y nosotros podemos apoyarte a impulsar esa idea y darle forma y convertirla en realidad, ¿no? Obviamente. Después les voy a también dejar el link de Neutron para que entren y conozcan un poco más, hay videos al respecto, ¿sí? La ventaja de estar en un lugar como el nuestro es tener una red de contactos que nosotros tenemos. O sea, la red que tiene Neutron se nutre de grandes empresas como Grupo Núcleo, que es el principal papá, el papá corporativo de la empresa, que con todos sus contactos, con toda su energía, con todo el marketing, con todo el equipo que tiene, lo pone a disposición para todos los proyectos que surjan en Neutron. Además de eso, tenemos especialistas en negocios. Si yo soy, mi proyecto es en salud, tenemos especialistas en salud. Si tenemos un proyecto en agro, tenemos especialistas en agro. ¿Sí? La idea es involucrarnos y dar una mano en todo ese tipo de aspectos. Lo más importante en este aspecto, aunque no lo crean, lo más subyacente es el mentoreo, de cómo hacer que tu proyecto triunfe de verdad. Obviamente la idea es seguir este modelo, ¿no? Nosotros trabajamos un modelo de articulación con universidades, de articulación con escuelas técnicas, de articulación con todo el ente de ámbito académico que permitan que puedan involucrarse con un lugar totalmente tecnológico. Además, déjeme decirle que Neutron tiene un laboratorio de electrónica bastante interesante, muy grande, donde se podrán obviamente también llevar a cabo todos los desarrollos que se hagan falta. Y la idea, como les dije, es encontrar un ambiente sinérgico de trabajo, donde todas las empresas, como que las que ya le nombré, también cooperen en el desarrollo de algún proyecto, sea individual o sea grupal. Por lo tanto, déjenme darle las gracias por participar en esta charla. Gracias por compartir el tiempo. Y bueno, queda abierto el micrófono, se queda abierto el chat ahora para que me hagan las consultas que crean necesarias. Alguna consulta puntual o algo que quieran saber, yo les voy a estar ya pasando los links que les prometí.
¿Cómo están qué? Mauro, no entendí la pregunta. ¿Cómo están? Sí, nuestro asesoramiento es total. O sea, como te digo, contamos con todo el equipo de Grupo Núcleo. Grupo Núcleo es un elemento importantísimo en el de trabajo nuestro que tiene contadores, abogados, especialistas en marketing, especialistas en ventas, bueno, y todo el canal de trabajo que tiene, ¿no? Eh, Así que nada, obviamente esa es la idea, ¿sí? Y no crean que un proyecto, por más que esté muy verde, digámoslo así, no puede venir a nosotros. Nosotros aceleramos proyectos, quiere decir que es un proyecto que ya tenga un abordaje, un camino ya, ¿sí? Pero si vos tenés una idea, también traela. O sea, nosotros no solamente somos eso, nosotros también te podemos ayudar en ese aspecto, escuchar la idea, que nos la transmita, y además de eso podemos vincularte, porque tenemos la vinculación directa con todas las aceleradoras, no solamente de Mar del Plata, sino del país, para que si nosotros no podemos, aceleradoras no, incubadoras, para que si el proyecto no está para acelerar, pero está para incubar, podamos llevarte al lugar que te incuben la idea y luego quizás la puedas traer para nosotros, para acelerarla, ¿sí? Pero esa es la idea, ¿sí? Sí, lo que necesites, Mauro, me avisás y nos ponemos en contacto. Ahí les paso el email de Neutron para que hagan consultas al respecto y serán contestadas rápidamente en la medida de lo posible, ¿sí? ¿Qué más? Ah, me habían pedido el link de la presentación, déjenme que yo se los copio. Bueno, ahora comparto el link del video, más que nada, y la presentación, obviamente la vamos a colgar en algún medio para que la puedan levantar, así la ven y se sacan las dudas que quieran, ¿sí? Ahí compartí el link del video que di al principio, al inicio de la charla. Bueno, si no tienen ninguna consulta más en la que pueda ayudarlos, ¿dónde está? Ah, pará, acá hay más, disculpen. Eh, Déjenme que lea. ¿Existe algún programa de asesorías para empresas de otros países? Miguel me está preguntando si existe algún programa de asesorías para empresas de otros países. No, Neutron no tiene limitación en cuanto a países. Ustedes saben que la tecnología hace que trabajemos en forma remota. Por lo tanto, si podemos ayudarte, Miguel, no hay ningún problema. Nosotros podemos trabajar en eso y podemos, sí, tenemos contactos a nivel global para asesorarte, ¿sí? Miguel me preguntaba, no, Mauro, me preguntaba impresión 3D, ¿a qué te referís? Mauro, no sé, eh, ya te entiendo lo que me decís. No sé, la verdad que en eso no estamos trabajando mucho, pero Grupo Núcleo también posee, entre otras cosas, y en Neutron, ahí adentro, tenemos impresoras 3D de gran porte, donde hacemos nuestro prototipado, digámoslo así, ¿sí? Dado el caso, sabemos que hay empresas que hacen prototipado de mayor calidad, y si vos sos una de esas, hacenos llegar el contacto para ver, de pasarte todos los proyectos que queden dando vuelta y que necesiten algún tipo de ese tipo de desarrollo, no hay ningún problema. Miguel, me decías, otra pregunta, leo para todos. ¿Hay una evaluación recomendada del uso de sistemas embebidos desde el prototipado al producto final? No, la verdad que no, o sea, eso igual tendríamos que ver en cada uno de los proyectos que hay, ¿no? Nosotros cuando trabajamos nuestros sistemas embebidos, empezamos pensando con qué lenguaje lo vamos a programar, antes de hacerlo, ¿no? Con qué lenguaje lo vamos a programar, si es de bajo costo el elemento que vamos a trabajar, si
si se consigue, eh, qué velocidad tiene, cuáles son los pros y los contras, y al final desarrollamos sobre ese sistema embebido. Pero eso un poco son las pautas así a priori que hacemos para el desarrollo de productos. Pero cada uno de los proyectos se tiene que ver en forma individual, ¿no? Mauro, no, nosotros no tenemos nada trabajando actualmente, porque Neutron todavía no fue, aunque no lo creas, ni siquiera inaugurado en forma oficial, pero no tenemos ningún proyecto de energías alternativas trabajando con nosotros, o renovables, mejor dicho. Así que nada, sí, todas las propuestas son bienvenidas, ahí yo pasé el mail, tienen abierto mi contacto, hacemos una call, trabajamos, hablamos, todas las consultas que necesiten, podemos charlar al respecto y ver en qué podemos ayudarlo, ¿no? No tengan miedo en esto, quiero que seamos claros. Obviamente tratamos de cumplir los pactos de confidencialidad y que eso es lo más importante para los emprendedores. Pero la idea es que con ese pacto de confidencialidad, nosotros no le pedimos que nos den un detalle minucioso de qué es lo que hace el proyecto, sino un resumen. Esto es como un resumen ejecutivo para saber qué es lo que hace el proyecto, cuál es el objetivo, cuáles son los rendimientos y nada, en ese aspecto. Igual hay un documento para los que quieran postularse para algún proyecto que deben cumplir, lo tienen que leer, completar y una vez que lo envían nosotros lo evaluamos, tenemos una entrevista y avanzamos sobre los pasos de la aceleración. ¿Sí? El mail te lo pasé, que es este que está acá, ya te lo paso de vuelta. Miguel, una pregunta de Innova Space. Más que nada, por un trabajo que tuve que hacer en la universidad, ¿cómo ven el impacto futuro de OneWeb? Estas son empresas, ¿no? OneWeb y O3B, Miguel. Sí, 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 sí. He tenido propaganda sobre ello. No, la verdad que no sé nada. Mira, empresas como las de Innova Space en el mundo no son tantas, igual son como 10. No sé si tantas, perdón, deben ser 7. Hyperion, te nombro algunas. Hyperion, Lacuna Space, hay un proyecto canadiense, que no me acuerdo el nombre, SWAG, que es americana, esta OneWeb y O3B, pues esos son 7. Y ponerle que haya 2 o 3 más que no sé. Todas están trabajando en sistemas muy estancos. Y cada una trabajando con LoRa, algunas, no estas precisamente. Eh, no, el problema, las que yo te nombré recién, que son 5, tienen inversiones millonarias. Generalmente, salvo la nuestra que estamos buscándola, por ejemplo, Swag la compró Ford actualmente para sacar IoT de todos sus autos en el futuro. Lacuna Space tiene inversión de la ISA por más de 25 millones de dólares. La canadiense tiene inversión de más de 25 millones de dólares por el gobierno de Canadá. Bueno, y así sucesivamente. No creo, o sea, de hecho no hay muchas empresas de IoT LoRa que provean LoRa. Hyperion tiene una inversión que no te lo nombré, Hyperion tiene una inversión también de 30 millones de dólares ahora. No creo que sea el caso, por lo menos de LoRa. Como les dije, es una visión, es mi visión, ¿no? Que LoRa va a ser ¿cómo se llama? LoRa va a ser el futuro en comunicaciones. No tengo ninguna duda sobre eso, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Y Erika no sabía que OneWeb se declaraba en bancarrota, pero no sé qué comunicación usaba en OneWeb. El tema, como les digo, para mí el futuro es LoRaWAN, el futuro son los pequeños satélites, también eso digamos, es la parte satelital. No lo digo yo, vuelvo a repetirlo, lo dicen los expertos, los que saben mucho, y bueno, obviamente yo, digamos, voy por ese camino, y digamos, uno tiene que también estar convencido de nuestro camino, porque si no tampoco tendría sentido. Y estoy convencido que va a ser así, que en un futuro no muy lejano, en menos de 10 años, va a haber más de, como ya les dije, hay más de 100.000 millones de dispositivos conectados, y no van a tener cobertura en todo el mundo, así que para eso estamos, para dar cobertura y de bajo costo.
Así que nada, esa es un poco la idea de todo esto, de la charla. Pues si no tiene ninguna otra consulta más, daremos por terminada un poco la charla. Gracias por su tiempo, gracias por dedicarme este valioso tiempo a ustedes en estas tardes que estamos en cuarentena. Y estén en el país que estén, quédense en casa, lávense las manos, no salgan. Y bueno, y la vida va a continuar seguramente en breve, no se hagan problemas. Ya seguramente vamos a trabajar de vuelta. Así que sí los espero para la segunda parte, que va a estar un poco más activa, digámoslo así, porque vamos a ver un ejemplo real, puntual y realizable. Solo un ejemplo para que vean cómo se conectan los dispositivos. Y que bueno, de ahí va a salir muchos proyectos seguramente, o por lo menos la idea de muchos proyectos. Así que muchas gracias por todo. Gracias y gracias Élica de Venezuela, que está con nosotros por acá. Y seguimos trabajando al respecto. Todas las dudas que tengan me las envían a través del mail, y les paso mi mail también para que les quede. Tengo varios, pero vamos a usar este. Si tienen alguna duda puntual o algo técnico, o cualquier tipo de dudas que tengan que ver con esto, me la envían a mi, me la envían a mi mail. Esperen que pongo a todos, que salió para cualquier lado. Así, si tienen alguna duda, me la comparten por ahí. ¿Ah? Sí, Héctor, no te das problema, yo el material lo voy a compartir porque tengo todos los mails en la base de datos de Everbright, así que voy a enviar a todos los mails la presentación para que lo tengan. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos, que la pasen bien, sigamos con las charlas, con el tema de debate, mañana hay Altium, no se lo pierdan, pasado hay 3D, y pasado Altium, así que vamos a darle con eso que va a estar bastante interesante. Gracias por seguir con Neutron y con las charlas.